Exacto. Tal y como has leído la miniatura, estoy harto de no ser YouTube. No es la primera vez que trato de adentrarme en la jungla que es YouTube y probablemente no será la última. Si no eres conocido, es una red social dura, competitiva y algo injusta. Quiero decir, hay veces que da igual las horas que estés haciendo un vídeo, da igual el tiempo que estés planeándolo, que lo estés escribiendo, que lo estés editando. Luego quizás no tienes éxito y otra persona que llama más la atención que tú lo tiene. Es más, la mayoría de personas que han entrado en este vídeo ya se han ido hace unos cuantos segundos. Y ocurre con la amplia mayoría de contenido de la plataforma. Sencillamente hay demasiados canales, demasiadas voces, muchas de ellas más experimentadas que yo. Entonces, ¿por qué quiero subir vídeos? ¿Por qué quiero torturarme para poder conseguir un poquito de atención? Lo cierto es que llevo preguntándome lo mismo desde hace años. Ya no solo dentro de la idea de ser youtuber, sino también en otros aspectos de mi vida. ¿Por qué debería dignarme a crear algo si sé que voy a fracasar? Veréis, llevo desde que soy un crío consumiendo contenido en internet. Quizá por eso se me ha podrido tanto el cerebro. Pero bueno, reconozco que ha tenido un gran impacto en mi forma de ser. Los creadores de contenido que veía en el pasado definieron a toda una generación. Cambiaron los paradigmas de lo que es el entretenimiento y con el paso del tiempo han surgido nuevos youtubers. Aunque ya no veo a ninguno de mis youtubers de la infancia, la verdad, hay muchísimos creadores que siguen haciéndome reír, llorar, enfadarme, tener curiosidad, que es lo más importante, y sinceramente siempre he querido formar parte de ello, aunque sea un 1%. Quiero comunicar, quiero expresar, incluso si por el camino me toca hacer 1000 vídeos que no hacen ni puta gracia, que no son entretenidos o que no logran tener audiencia. Ojo, que no digo que vaya a convertirme en Fernanfloo, porque no voy a tener más de 200 suscriptores, pero bueno, que no es mi incentivo con este canal en lo absoluto. Aunque mis viejos vídeos están en privado, tengo decenas de ellos, algunos de los cuales no estoy muy orgulloso, la verdad. Cuando empecé a subir cosas en la plataforma, literalmente eran vídeos de Minecraft y Happy Wheels, o sea, lo típico que hacían los niños en 2010. Y para hacer cada uno de los vídeos tardaba días o incluso semanas, porque no tenía los recursos necesarios para hacerlos con facilidad. Los últimos que hice antes de dejarlo otra vez eran editados en un portátil roñoso que apenas podía abrir DaVinci Resolve sin tomar la decisión de explotar. Me daba miedo no tener una idea interesante, pero aún así, las ganas de subir algo me podían, y dedicaba todas esas horas incluso si luego lo veían 3 personas contadas. Si bien pude crear algo, incluso llegando a viralizar entre comillas uno de mis últimos vídeos, esa voz en mi cabeza seguía martirizándome con la siguiente mantra: no eres suficiente, no vales para esto. El coco me decía que tratara de hacer el vídeo lo más atractivo posible para una audiencia, mientras que mis ganas, mi pasión me arrastraba a subir algo sobre un tema que me resultara diferente y a partir de ahí aprender todo lo que pudiese sobre el tema en cuestión. Entonces, tras 3 años sin subir ningún vídeo, justo cuando estoy a punto de empezar la universidad, volví a hacerme la pregunta del principio: ¿por qué debería dignarme a crear algo si sé que voy a fracasar? Y creo que por fin tengo mi respuesta. ¿Y si fracaso, qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sencillamente nada. Yo no importa cuántos vídeos den vergüenza ajena o sean aburridos y mucho menos si tienen audiencia o no. Lo que tengo claro es que si no trato de abrir mis posibilidades, de salir de mi zona de confort o de corregir mis errores, jamás lograré nada. A estas alturas prefiero morir en el intento que estar toda mi vida preguntándome constantemente qué hubiese sido de mí si en vez de hacer A hubiese hecho B, si en vez de preguntarme para qué quiero subir vídeos hubiese dado clic al botón de grabar desde un primer momento. Quiero dejar por una vez de bombardearme con cuestionamientos, incertidumbre, miedo y empezar a tomar acción, a ser proactivo, a dejarme evolucionar. Además, creo que no soy el único que piensa que las redes sociales, o al menos un sector de las mismas, están dejando atrás esto que se conoce como vistificación, que por si no lo sabéis es el fenómeno en el cual los vídeos de YouTube cada vez están hechos para audiencias con menos atención. Quiero decir, son vídeos que perfectamente podrían subirse a TikTok, con subtítulos, con una edición muy rápida, con muchos elementos en pantalla. Pues bien, me da la sensación de que cada vez la gente está más harta de este tipo de contenido. Buscan cosas más orgánicas como las que habían antes en YouTube. No es que se hayan perdido, se había diluido un poco con el tiempo y ahora parece que está volviendo. Es más, con este vídeo no solo quería hacer una presentación del canal, por así decirlo, sino también quería convencer a aquellos que estéis pasando por las mismas dudas que yo a que os adentréis ahora en YouTube. Yo creo que no ha habido nunca un mejor momento para empezar a contar vuestras mierdas. Y bueno, lo bueno es que aún tengo mucha vida y si al final todo esto sale mal, puedo poner el vídeo en privado y ya está.
Vale, quizá ahora te empiezas a preguntar qué tipo de contenido quiero que haya en este canal. Y lo cierto es que no tengo ni la idea. Es broma, en realidad sí que hay algunas propuestas que se me vienen a la cabeza. De todas maneras, no tengo planeado centrarme en un único nicho. Lo más probable es que mi próximo vídeo sea sobre World of Goo 2, que sale la semana en la que grabo este vídeo. Y tengo muchísimas ganas de hablar sobre él porque el primer juego es uno de mis juegos indie favoritos de siempre. Pero bueno, hasta entonces creo que se separan nuestros caminos. No sé cómo despedir el vídeo, pero bueno. Espero que os haya gustado mucho. Adiós.